A ver, continuando con la exposición. Continuamos con la exposición. Las células también se pueden clasificar debido a su forma. Como vemos aquí en esta parte, tenemos las células musculares que tienen una forma fusiforme. Tenemos las células estrelladas, ¿no? Como son las células nerviosas. Tenemos las células Schwann, que son cilíndricas. Tenemos los eritrocitos o glóbulos rojos, que son de una forma plana, circular plana. Estas son esféricas en las 3 dimensiones. Y tenemos las planas, las del endotelio. Los adipocitos también son células redondas. Estas células tipo estrelladas. Estas células particulares que se encuentran en la retina, acá tenemos las formas, los osteoblastos, ¿no? Las células de los huesos. Acá tenemos los espermatozoides tipo flagelados. Acá las células de las amebas sin forma, ¿no? Las amorfas. Acá tenemos las bacterias, que también son células redondas, tipo gota, espiraladas, según, ¿no? Acá tenemos los cocos, los vibrium y los espirilos, los dinoflagelados y las algas diatomeas. Entonces también se clasifican según su forma. También según el tamaño podríamos clasificar a estas células como macroscópicas y microscópicas. Macroscópicas, aquellas que van a pasar de 100 micras, ¿no? Por ejemplo, y que van a poder ser apreciables al ojo humano. Por ejemplo, la yema del avestruz, del huevo del avestruz, las células nerviosas de una jirafa, ¿no? Que pueden llegar a medir hasta 1 metro. También tenemos células pequeñas que necesitamos la ayuda de, de un microscopio, ya sea óptico o electrónico, según el tamaño, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos lo podemos ver con el microscopio óptico, y eso se hace en el laboratorio, lo hemos hecho en el laboratorio, hemos podido ver inclusive los glóbulos rojos, ¿no? Luego tenemos lo que son la estructura de la célula eucariota. Hablamos de la estructura de la célula eucariota, vamos a ir desde afuera hacia adentro. Tenemos la envoltura. La envoltura es la capa externa a la membrana. Y ahí tenemos 2 tipos de envoltura, lo que es la pared celular y el glucocálix. El glucocálix, ¿no? La pared celular se encuentra principalmente en los vegetales y en la pared celular de los hongos. Y el glucocálix se encuentra en las células animales, también se encuentran en las bacterias. A ver, tenemos la membrana, que viene a ser la siguiente estructura. La membrana, que es una estructura muy compleja que vamos a ver a continuación. El citoplasma, donde se encuentran los organelos citoplasmáticos. Recordemos que estamos hablando de una estructura eucariota, ¿sí? Ahí encontramos los citoplasmáticos, los organelos citoplasmáticos con una membrana, con 2 membranas o sin membranas. Y aquí tenemos el núcleo, donde va a encontrarse la información genética de la célula, ¿no? Donde se va a encontrar los cromosomas, que va a ser transmitido de célula de generación en generación. Miren, esta es una estructura de envoltura. Esta es la pared celular. Miren las estructuras, ¿no? Microfibrillas de celulosa. Exclusivamente estas de color plomo son microfibrillas de celulosa. También tenemos unas estructuras llamadas hemicelulosa. Tenemos las glucoproteínas, que es unas sustancias mixtas, ¿no? Formadas por glúcidos y proteínas. Tenemos las pectinas ácidas, las pectinas neutras, y más que todo, esto va a dar, ¿qué cosa? Firmeza, rigidez. ¿A quién?
al tejido vegetal. Entonces, las funciones de la pared celular, es protección, sostenimiento, dar forma. Ojo, esa forma geométrica que tienen los vegetales se debe exclusivamente a la estructura que hemos visto en la anterior imagen. También va a permitir el ingreso del agua y la salida del agua, y va a permitir el ingreso de sustancias a través de los puentes citoplasmáticos. Esta es otra envoltura. Esta envoltura se denomina glucocálix. Pero, profesora, ¿todo es la envoltura glucocálix? No, solo esta parte. Mire, esta parte externa que se ve en una especie de filamentos. Esa es la superficie del glucocálix, presente en las células animales, ¿sí? Generalmente está unida a los lípidos, de ahí el nombre de glucolípidos. También puede estar unido a las proteínas, de ahí el nombre de glucoproteínas, ¿sí? ¿Cuál es su función? Su función es percibir al enemigo, percibir las sustancias, reconocer, identificar a las sustancias externas, ¿ya? Luego tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática, como ustedes saben, es una estructura muy compleja, es un modelo, ¿no? Propuesto por Singer y Michelson, ¿no? Es una membrana bicapa que está constituida principalmente por 52% de proteínas, 40% de lípidos y 8% de glúcidos. Tiene tres características muy importantes, como son la semipermeabilidad. ¿Qué me indica la semipermeabilidad? Semipermeable, o sea, deja pasar algunas sustancias y deja salir algunas sustancias y otras no. ¿Por qué? Porque es selectiva, es semipermeable, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de lograr la homeostasis, un equilibrio. Ahora, vamos a hablar también de la compartimentalización. O sea, esta membrana permite separar al citoplasma del medio externo de la célula. Es un medio de comunicación a través de las microvellosidades, como los desmosomas o nexos. Aquí tenemos la estructura de la membrana celular. La estructura de la membrana celular es muy compleja. Miren la complejidad. Está constituida principalmente por fosfolípidos, una bicapa. Esta es una capa de fosfolípidos y esta es otra capa de fosfolípidos. Por eso decimos es una bicapa de fosfolípidos. Estas bolitas de acá son las partes polares de los fosfolípidos. Y estas colitas, esas serían las partes apolares, ¿no? Entonces, por aquí pueden ingresar las sustancias pequeñísimas, los gases, las sustancias que se pueden disolver, ya sea por difusión, ¿no? El agua puede ingresar por aquí. Pero hay otras sustancias que no van a poder pasar, por lo tanto, ellas sí van a necesitar pasar por estos canales de proteínas. Estas proteínas son una especie de canales que van a permitir el ingreso de sustancias grandes, pero aquí va a necesitar energía. Ya eso es lo que llamamos transporte activo. Mientras que acá, como va a pasar fácil, a eso le llamamos transporte pasivo. ¿Por qué? Porque acá no va a gastar energía, mientras que aquí sí va a gastar energía. Entonces, hablamos del transporte de sustancias. Entonces, una de las funciones es transportar las sustancias. Miren, también aparte de ello tenemos lo que es lo que hemos visto, ¿no? En la glucocálix. Glucolípidos, ¿por qué? Porque está unida la glucosa, un grupo de glucosas con lípidos. Glucoproteínas, ese también es una glucoproteína o un oligosacárido con quién, con una proteína, ¿no? Estas son las proteínas integrales, las que van a estar en todo el grosor de la membrana, y estas son las proteínas periféricas que van a estar en la parte, ya sea en la parte externa o en la parte interna, pero son proteínas integrales internas, proteínas integrales externas. Entonces, esa es la estructura propuesta por Singer y Michelson. Continuamos. El transporte pasivo. El transporte pasivo es un transporte
El transporte pasivo es un transporte donde no se requiere gasto de energía. O sea, la sustancia que va a atravesar la membrana celular va a hacerlo con facilidad. Tenemos tres tipos de transporte pasivo: la difusión simple, la ósmosis y la diálisis. La difusión simple es un movimiento de moléculas desde una zona de alta concentración a otra zona de baja concentración a través de la membrana. ¿Sí? Entonces lo va a hacer con facilidad. Igual, la ósmosis es el movimiento de agua, del medio de mayor cantidad de agua al medio de menor cantidad de agua. Hablamos de diálisis también, es la difusión de solutos, pero solutos pequeños, ¿sí? También tiene que ver con la diferencial de gradiente, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver el transporte. Tenemos lo que es el transporte activo. Hablamos del transporte activo cuando se requiere el gasto de energía, cuando implica un gasto de energía, y esta energía se va a dar mediante las moléculas de ATP, como vamos a ver posteriormente en el gráfico. ¿Qué va a permitir el movimiento? De iones, de metabolitos y de moléculas grandes que están en contra, ojo, en contra del gradiente de concentración. Ejemplo, tenemos dos tipos: la bomba de sodio-potasio, que va a transportar iones, y el transporte de masas, que va a transportar solutos o macromoléculas, partículas, mediante la formación de vesículas. Ojo, esto se da mediante dos tipos: la endocitosis y la exocitosis. ¿Qué cosa es endo? Endo es así cuando se forma una especie de una hendidura que va a permitir el ingreso de sustancias. Pueden ser líquidas. Si es líquida va a ser pinocitosis, y si es sólida va a ser fagocitosis, ¿no? Vamos a ver, va a empezar ¿qué les digo? A formarse una especie de boca y se la va a tragar. Si es agua se llama pinocitosis, y si es un sólido se va a llamar fagocitosis. Y lo que es la exocitosis es cuando va a salir hacia el externo. Por ejemplo, de una proteína especificada, puede salir, ¿no? Puede salir, pero eso requiere mayor cantidad de ATPs. Entonces es una exocitosis de transporte de masa. Y vamos a ver un pequeño una pequeña estructura o una pequeña animación de lo que es la bomba de sodio. Aquí tenemos la membrana, ¿sí? Y ahí tenemos esa proteína, o sea que va a servir como canal, ¿no? Miren aquí tenemos una, mm, una proteína integral, ¿sí? En este lado, esta proteína es específica. ¿Para quién? Exclusivamente para el sodio. Y este lado es una proteína exclusivamente para el potasio. Vamos a ver, son como las enzimas, ¿se acuerdan? Las enzimas eran específicas para cada sustancia. Estas también son específicas. Y va a permitir la salida del sodio hacia el exterior y la entrada del potasio hacia el interior. Ojo, en contra del gradiente. ¿Por qué? Porque acá hay poco sodio, pero lo va a sacar afuera, ¿sí? Está en contra del gradiente. Acá hay poco, poco potasio, pero lo va a entrar a alguien donde necesita más, donde hay bastante. Entonces, está en contra del gradiente. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Continuamos.
Muy bien. Muy bien, han podido apreciar entonces lo que es el transporte de iones.